Ese día pude conseguir un asiento en el metro para sentarme, cosa muy rara. Aunque suelo abordarlo en la terminal muy temprano, casi siempre me es difícil conseguir alguno desocupado. A esa hora, miles de personas hacemos lo mismo para ir al trabajo, la escuela o sitios diversos. El único asiento que había daba al pasillo. El que estaba ubicado del lado de la ventana ya se había ocupado. Me hubiera gustado más sentarme en él. Se viaja mejor, más protegido y más cómodo. Aquella mañana, el metro tardó más de lo acostumbrado en salir. Cuando cerró las puertas, ya había varias personas de pie que no habían encontrado lugar para sentarse. Muchas estaciones tendrían que pasar para que yo llegara a mi destino. Así pues, como la noche anterior me había dormido tarde y tenía mucho sueño, tomé mi portafolios y lo paré sobre mis piernas, abrazándolo como se abrazaría el cojín de un cómodo sillón para procurarse un rico calorcito. Me enconché sobre él, bajé la cabeza un poco y me dispuse a dormitar a lo largo del trayecto para ver si al final lograba aligerar el pesado letargo que sentía en ese momento. En la siguiente estación, había tantas personas esperando subirse que de inmediato me percaté que el vagón donde yo viajaba iba a quedar atiborrado de pasajeros. Cuando el metro quedó quieto y abrió sus puertas, sin variar mi posición, para entonces ya bastante cómoda, abría ligeramente los ojos para constatar lo que por los ruidos era evidente. Una horda de demandantes de algún espacio se abalanzaba precipitadamente sobre los escasos huecos que aún se pudieran ocupar. Por experiencia, dados los inevitables empujones, sabía que alguien seguramente terminaría por chocar contra mí. Así pues, me dispuse a esperar el obligado impacto con la idea de amortiguarlo aunque fuera solo un poco. Cruzando mis brazos, apreté el portafolios tomándolo fijamente con mi mano izquierda de una de sus esquinas. Con la derecha, la cual había pasado por debajo de mi antebrazo izquierdo, pretendí protegerme estirando un poco mis dedos índice y medio a manera de lanza para, en la medida de lo razonable, detener con ellos cualquier posible acometida. A pesar de que esta mano también estaba recargada a la altura de la otra esquina del portafolios, por la posición en la que la tenía, podía pensarse que pretendía señalar la ventana contraria al asiento donde me encontraba sentado. Los dedos a los que me refiero sobresalían unos 4 centímetros o tal vez 5 de los límites del portafolios. Esto es importante aclararlo porque, por esta razón, ocurrió lo que a continuación voy a contar. Cuando la gente entró intempestivamente en la segunda estación, de inmediato sentí como una carne cubierta de una ligera tela se quedaba recargada sobre mis dedos, los cuales, como lo había imaginado, habían cumplido la misión de detener considerablemente el casi obvio empeñón. Al sentir el empuje de aquella humanidad, volví a abrir los ojos, pero nuevamente con un parpadeo y solo apenas. Pretendía que, después de haberlo cerrado otra vez para seguir dormitando, la imagen vista, como captada por el lente de una cámara, se quedara grabada en mi cerebro cual fotografía. Pude ver unas piernas fuertes y carnosas enfundadas dentro de unos pants de tela extremadamente delgados de color rosa y al final unos pies con tenis del mismo color. Una dama, pensé. Menos mal, me dije a mí mismo. De haber sido un caballero, seguramente le hubiera medio alborotado, o alborotado y medio, sus partes nobles con los dedos. Si era mujer, la cosa cambiaba. Por eso, a propósito, los dejé, mea culpa, donde los tenía. Para sorpresa mía, la pasajera no retiró su muslo de ellos. Antes bien, corrigió su posición, corriéndose ligeramente a su derecha, para poder centrar en su humanidad mis estiradas y protectoras falanges. Ante ese hecho, había que pensar rápido. ¿Los quitaba? ¿Solo los doblaba o los dejaba como estaban? Como supuestamente yo iba dormido, pensé, no era mi culpa si pasaba algo impropio, desaprobable o cosa por el estilo. ¿Cómo podría yo darme cuenta? Decidí entonces dejarlos como estaban. Por supuesto, ante tal decisión, y sobre todo por lo que podía pasar al haber tomado tal determinación,
Mi conciencia se tensó, se puso alerta y el sueño desapareció de inmediato. La sangre comenzó de repente una carrera vertiginosa y desbocada por todo mi cuerpo. Mis sentidos se agudizaron y, cómo no, si en un 2x3 el viaje probablemente pudiera cobrar otra dimensión. Pronto sentí lo que, sin equivocación, era el vello de la usuaria de vestiduras rosadas. Supuse lo que después comprobaría que de común acuerdo habíamos comenzado un juego que habría de necesitar varias estaciones más para llegar a su fin. La pasajera se acomodó todavía mejor. Un canal tibio y con seguridad profundo se puso en contacto con mis dedos firmes que comenzaban a comprender cuál sería su tarea y su trabajo a lo largo del recorrido. Sintieron un calor rico, agradable y no carente de cierta humedad. Antes de transcurrir una estación más, aquel canal tibio comenzó a moverse pausadamente, con cierto ritmo y cadencia que coincidía con las sacudidas del metro, con la inclinación de los vagones al ir dando vuelta y con los empujones de los otros pasajeros, especialmente cuando alguno de ellos quería hacerse paso hasta alguna puerta para luego bajar. Una estación más tarde, el calor que me provocó lo que estaba sucediendo hizo que una gota de sudor corriera por mi frente. Por cortesía, a pesar del cosquilleo que me produjo, no hubiera sido propio de un caballero moverme para secarla. Debía permanecer en mi papel hasta que la dama optara por dar por concluida nuestra complicidad. La gota de sudor resbaló lentamente hasta llegar a la barba y de ahí brincó sin miedo sobre la tela de mi suéter, que al fin la absorbió, justo a la altura de mi clavícula derecha. Un rato después, los movimientos empezaron a ser más rápidos y enérgicos que al principio, incluso mucho más numerosos que los que pudieran ser los ocasionados por el mismo metro en su agitado camino. Ante la idea de que todo el mundo estuviera viendo lo que ocurría entre la mujer y un hombre descortésmente sentado en vez de haber cedido el asiento a la dama, volví a abrir apenas los ojos, tratando de mantener juntas las pestañas, solo para darme cuenta de la situación y sin dejar de parecer un pasajero dormido. De reojo pude comprobar la astucia de la mujer. Hoy a propósito había colocado una pequeña mochila deportiva que llevaba justo arriba de mis dedos, todo con la intención de cubrir lo que de otra manera hubiera sido evidente. Así pues, la única persona que si acaso hubiera podido percatarse de lo que sucedía, un pasajero sentado en el asiento individual que estaba frente a mí, viajaba, él sí, completamente dormido. Volví a cerrar los ojos y a poner más atención en las sensaciones que provenían de la punta de mis dedos y que se desplazaban después para viajar a lo largo de mi cuerpo. En un movimiento involuntario, ocasionado por las constantes sacudidas del transporte, mi índice pudo penetrar a través de pequeños espacios que antes no había podido conocer. Mi medio se le unió después, siguiéndolo con premura. Una voluptuosidad pequeña pero firme, algo dura, parecía estar agradecida de haber encontrado un par de compañeros de juego. Seguramente hacía tiempo que los buscaba, de ahí su gratitud. 2 estaciones más jugó con ellos. A veces presionaba con fuerza, a veces con suavidad. Otras bailaba con sus acompañantes cadenciosamente, a ratos en forma desbocada. Los labios se habían abierto permitiendo un espacio más amplio donde se podía girar y girar en un baile tormentoso hasta casi llegar al éxtasis. 2 estaciones más jugó con ellos. En una maniobra brusca, cuando el metro frenó con fuerza de repente, noté cómo una de mis uñas lastimó a aquel bailarín incansable. Por consideración, opté por girar lentamente casi de una forma imperceptible mi mano y con ella las yemas de los dedos para que quedaran hacia arriba. Capté de inmediato cómo mi cómplice, agradecida del movimiento, siguió con su danza cadenciosa y excitante. Sin saber en qué instante, probablemente en un acto reflejo o por instinto, comencé a mover mis dedos tratando de seguir el ritmo frenético que mi pareja imprimía al baile, pero al parecer a mi contraparte no le gustó la idea.
Con un movimiento enérgico, de reproche, me hizo ver que estaba infringiendo las reglas establecidas por ella. No me había sido permitido tomar la iniciativa. El papel que me había asignado era el de espera y yo lo entendí. Los dedos volvieron a tomar su sitio inmóviles y firmes. Estuve conforme. No sé cuántas estaciones después, tal vez 2, quizá 3, un líquido caliente comenzó a mojar uno de mis quietos participantes. Para entonces, la tela del pan se encontraba completamente metida en un canal tibiamente acolchado y no disimulaba ya, ni en lo más mínimo, aquella forma anatómica. La mochila seguía tapando toda la acción. El dormilón permanecía como antes. Continuaba sin presentar peligro alguno. Hasta entonces, toda la imagen y toda sensación había llegado hasta mi pensamiento exclusivamente a través de mis dedos. Un vello extremadamente denso había aparecido representado en mi cerebro. La imagen era enorme, como si en lugar de mis dedos fueran mis ojos los que estuvieran ocupando su posición a escasos milímetros de ese bulto pachón. También imaginé un túnel profundo y húmedo, protuberancias carnosas, pliegues rosados, cavidades insospechadas. Pensé en fluidos viscosos, aromáticos y acaso ligeramente fétidos. Imaginé muchas cosas más. Lo que no había imaginado, sino hasta que comenzaron a protestar mis dedos por el cansancio que hasta ese momento se hizo presente, fue cómo sería físicamente la dama en cuestión, aquella que departía con un lenguaje meramente táctil y erotizado conmigo. Me la imaginé primeramente alta y delgada, sin embargo, esto no podía ser así. De haberlo sido, mis dedos solo hubieran podido ubicarse muy por debajo de su entrepierna. Más bien, debía ser chaparrita. Probablemente tampoco fuera tan delgada. No había hecho falta más que un apresurado contacto con su piel para notar que tenía un ligero exceso de grasa. Debía ser una un poco gordita, aunque ciertamente no tanto. Además, sus músculos eran firmes y fuertes, y dado que llevaba pants, debía ser una deportista ocasional. Su cara la imaginé de color claro, casi güera. Su pelo, por lo consiguiente, rubio y largo. Su expresión tenía que ser cachonda, atrevida y tal vez descarada. Justamente cuando estaba en esas cavilaciones, fue cuando sentí cómo su cuerpo dejaba de moverse y se ponía rígido y tenso. Supe el momento justo cuando apretó sus nalgas y toda su humanidad quedó como comprimida y tensa. Un gemido salió apenas desde dentro de su ser. De haber estado solos, ella y yo, seguramente hubiera sido un grito desbordante, pletórico de satisfacción y de complacencia. Como no tenía conciencia de lo que estarían haciendo el resto de los pasajeros, quise suponer que habrían pensado que se trataba de algún empujón el que la había hecho pujar. Ante lo evidente, me quedé quieto, petrificado, como una estatua esperando cualquier reacción que marcara el desenlace. Mientras tanto, era conveniente seguir en mi papel de viajante dormido. Si se presentaba algún reclamo, todavía me quedaba el recurso de no me di cuenta, yo estaba dormido. Segundos más tarde, el cuerpo aquel, antes juguetón, tan bailarín y tan apasionado, se relajó por completo. Tomó una flacidez tal que por un instante supuse que terminaría tirado por los suelos. Mis dedos, a pesar de estar a punto de sufrir ligeros calambres, siguieron como desde el principio, firmes y derechitos, como soldados en custodia. Un líquido, ahora sí más profuso, terminó por mojarlos. Después, muy poquito a poco, el cuerpo aquel comenzó a separarse de ellos hasta que ya no hubo ningún contacto entre ambos lados. Entonces, supe que el juego había terminado. Aproveché la ocasión para recogerlos y hacer algunos movimientos de estiramiento apenas perceptibles para relajarlos. Posteriormente, con mucha discreción, bajé la mano y los sequé frotándolos con mi pantalón. La mancha que dejaron en él evidenció lo acontecido. Una estación más adelante, la dama pidió permiso a uno de los pasajeros para que la dejara pasar.
Yo seguía haciéndome el dormido, así que otra vez volví a abrir apenas los ojos para tener una idea de lo que estaba sucediendo. El vagón ya se había descongestionado un poco y pude observar el movimiento de sus pies acercándose a la puerta. En ese preciso momento levanté la cara y abrí por completo los ojos. Sorpresivamente se encontraron con una mirada encajada en un rostro juvenil, moreno, pícaro, cachondo y, vamos, desmadroso. Se dibujaba en él una ligera sonrisa de complacencia y satisfacción. Mi compañera de juego rebasaría apenas la mayoría de edad. Era bonita y sensual. Cuando se detuvo el metro y abrió la puerta, la mujer aquella volvió a voltear a verme al tiempo que esbozaba una risita de complicidad que se me quedó grabada en la mente y me alegró gratamente el resto del día. Fue entonces cuando me cayó el 20 de la estación a la que yo iba. Hice el intento de llegar a la puerta antes de que se cerrara, pero fue demasiado tarde. El metro partió de inmediato. Por haber ido distraído, ya me había pasado 2 estaciones de donde debía haberme bajado.